Instituto Tecnológico del Putumayo. Programas: Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. Asignatura: Cálculo multivariable, a cargo de Licenciado en Matemáticas Tito Amaury Tapia. Nuestra temática consiste en funciones en R3, pero entonces para conocer este concepto debemos que realizar un contraste con lo que es una función en R2. Por lo tanto, vamos a dar la definición de dominio y rango de funciones en R2. El dominio de una función f de x en R2 es una regla de correspondencia donde a cada elemento del conjunto de salida le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto de llegada. Por otra parte, el rango de la función es el conjunto de llegada, todos los elementos del conjunto de llegada que tienen una preimagen. Bueno, entonces para realizar el contraste hemos realizado un pequeño gráfico para pues distinguir un poco más lo que sería una función en R2. Entonces, como nos dice la definición, hay dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto de salida, que lo denominamos preimagen, y un conjunto de llegada. Esta preimagen también la conocemos como dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que cada elemento, que el dominio de una función es cada elemento que tiene una y solamente una imagen en el conjunto de llegada. Entonces, como podemos ver, el 2 tiene una única imagen. Este 2 de acá, sí, digamos que son elementos, no necesariamente tienen que ser los mismos, sino que para resaltar este ejemplo, pues se tomaron algunos valores, sí, que no me irrumpan la definición, por decirlo así. Entonces, miren, entonces llamémoslo a cada uno de estos, llamémoslo elementos, ¿sí? Entonces, miren, este elemento de acá también tiene una sola imagen, que es el 3. En ningún momento la definición me dice que los elementos de salida no puedan tomar la misma imagen, ¿sí? Simplemente me dice que la condición es que cada uno de estos elementos tenga solo una imagen. No importa que lleguen a la misma acá. ¿Sí? Si miran, este elemento de acá también tiene una sola imagen y así con cada uno de ellos cumple con la definición. Entonces el dominio va a ser todos estos elementos, ¿sí? Todos estos elementos que tienen una imagen acá. Y el rango, por otro lado, van a ser todos los elementos que tengan una preimagen. Es decir, el 3 tiene una preimagen, el 2 tiene una preimagen, el 1 tiene una preimagen. ¿Sí? Entonces el rango va a ser 1, 2 y 3. Este elemento y este elemento no tienen ninguna preimagen, por lo tanto, no pertenecen al rango. Acá sería un ejemplo contrario a este. ¿Sí? Esta no es una función. ¿Sí? Si nos damos cuenta, miren, algunos elementos del dominio tienen más de una imagen. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene el 3, este elemento tiene el 3, tiene el 2, tiene el 0, ¿sí? Entonces, contradice la definición de función. Entonces, tengamos en cuenta este pequeño bosquejo, ¿sí? Gráfico de lo que es una función en R2. Entonces, en R2, gracias al programa GeoGebra, podemos realizar algunos ejemplos de dominio de una función. Entonces, si tenemos una función, por ejemplo, la función f de x igual a 5x sobre 5x más 2, nos damos cuenta que el dominio son todos los elementos, ¿sí? Como esto es una función con cociente, ¿sí? Una fracción, ¿sí? Una función donde hay una división. Entonces debemos darnos cuenta, ¿sí? O debemos encontrar los valores que hagan que en esta fracción se indetermine. En este caso será igualar esto a 0, ¿sí? 5x más 2 igual a 0, porque ningún número dividido entre 0 se le puede determinar. Es un valor indeterminado. Entonces, miren, encontramos ese valor igualando esta expresión algebraica a 0, ¿sí? Y nos daremos cuenta que ese número es menos 2 quintos, ¿sí? Menos 2 quintos es el valor que hace que
el cociente sea cero, por lo tanto se indetermine toda la función. Entonces podemos decir que el dominio de la función son todos los reales menos, ¿sí? Menos el valor menos 2 quintos, que sería igual a 0,4. ¿Sí? El programa no lo da en fracción, sino que no lo da en decimales. Y podemos ver la gráfica, cómo sería. Entonces, en ese valor, en 2 quintos, hay una asíntota, 0,4 hay una asíntota. Y también para la subida, ¿no? Para encontrar el rango también. Hay otra asíntota. Entonces, mira, la función, ¿sí? Nunca va a tomar esos valores. Nunca va a tomar a menos 0,4 ni a 1, ¿sí? Tampoco va a tocar a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la función crezca, miren, va a tender a 1, pero nunca va a ser 1. Igualmente por acá, cuando la función decrece, eh, va a tratar de ser menos 0,4, pero a pesar de que crezca ese valor, sí, infinitamente, nunca va a llegar a este valor. Entonces, esta sería la gráfica para esta función. Igualmente, cuando tenemos una raíz, también, sí, debemos recordar que cuando tenemos una raíz, todos los valores que están dentro de la raíz tienen que ser mayores o iguales que cero. A diferencia del anterior, que era un cociente, entonces buscábamos dónde se determina y dónde se hace cero. En este caso, miren, son todos los valores mayores o iguales que cero, entonces por lo tanto, miren, este es un valor y este es otro valor. Entonces, cuando cumplen las condiciones, cuando x y esta x son menores que menos 1, ¿sí? Ambos van a ser negativos o cero, ¿sí? Entonces, negativo por negativo va a ser, puede ser desde los números menores que menos 1, entonces menores iguales que desde menos 1, entonces esta función puede ser cero, ¿sí? O algún número positivo. Entonces, miren, si reemplazamos menos 1, entonces menos 1 más 1, 0, y esta función se hace 0. Si tomamos otro valor, un valor eh, más pequeño, ¿sí? Que sea pequeño, más pequeño que el anterior, menos 2. Entonces, menos 2 más 1 sería menos 1, menos 2 por menos 1 sería 2. Entonces, la raíz existe para este valor. Igualmente también para los positivos. Cuando x vale 0, cuando x vale 0 se hace 0 toda esta función. Cuando x vale 1, esto vale 1 y acá este número vale 2, también será positivo. Por lo tanto, tenemos estas dos gráficas que me representan ese dominio. Y claro está, el rango, miren, será desde 0 hacia el infinito. O todos los mayores o iguales que 0. Ahora sí vamos a denotar la definición eh, de un dominio para una función en R3. ¿Sí? Entonces, por definición, ¿sí o no? Por lo que miramos anteriormente, sabemos que R2 van a ser, ¿sí? Si miramos R2, van a ser todas las parejas ordenadas, ¿sí? Tal que X y Y pertenecen a los números reales. Entonces R2, ¿sí? El plano cartesiano va a ser el conjunto de todas las parejas ordenadas, tal que X y Y pertenecen a R, a los números reales. Y este lo vamos a denominar el plano euclidiano, ¿sí? O el plano cartesiano, como ustedes quieran denominarlo. Entonces, sea D está contenido en R2 y podemos ver que esto sea una función, ¿sí? Entonces, el dominio en R3 lo vamos a denominar como una función, ¿sí? Donde tomamos elementos de D. ¿Quién es D? Elementos que pertenecen a R2. ¿Quién es R2? Estas parejas ordenadas. Entonces, nuestra función para el dominio de R3 va a ser parejas ordenadas, ¿sí? De R2 que van a R, ¿sí? Entonces, gráficamente es como si tuviéramos el plano cartesiano, pero ahora entonces a este plano le hiciéramos el, le hiciéramos el eje Z, ¿sí? Entonces,
sería similar cuando graficamos puntos en R2, en R3, perdón, si ubicamos un primer punto que es como un plano, un paralelogramo, y ahora le damos una altura. Eso es lo que nos está diciendo esta pequeña función. Entonces, de dem tomo las parejas ordenadas, ¿sí? Y ahora yo esas parejas ordenadas las voy a evaluar en z y a cada una de esas parejas ordenadas le voy a encontrar una altura. Entonces se denomina una función evaluada real de dos variables. Es usual denotarla z igual a f de xy. Entonces el dominio va a ser todas las parejas ordenadas que pertenecen a R2, tal que estas parejas ordenadas tengan una imagen en Z, ¿sí? Ese va a estar contenido en R2, entonces vamos a denotar que el dominio que den, ¿sí? Las parejas ordenadas van a pertenecer al dominio de F, ¿sí? Pero ahora en R3. Entonces, gráficamente, lo que me quiere decir la definición de función en R3 es que cada pareja ordenada, cada pareja ordenada que yo tenga, ¿sí? De R2, supongamos que tengo una imagen cualquiera que sea, supongamos que tengo esta, ¿sí? Supongamos que sea la imagen 2,3, ¿sí? Entonces esta es mi pareja ordenada 2,3. Entonces lo que me dice la definición es que cada pareja ordenada, ¿sí? Va a ser z, perdón, z igual a f de x, coma, y, ¿sí? Es decir, que cada pareja ordenada que yo forme con los planos x y y, estos van a tener una respectiva imagen, ¿sí? Entonces van a tener una imagen o, como lo denominamos hace un momento, una altura, ¿sí? Cualquiera que sea. Supongamos que es esta de aquí, ¿sí? Supongamos que es esta de aquí, ¿sí? Eso es todo lo que me dice la definición, que puede ser un poco compleja, sí, de entenderla, pero en sí lo que me está diciendo es que a cada pareja ordenada, ¿sí? En R2, es decir, todas las que armo aquí, esto es como si yo tuviera un piso, ¿sí? Como si yo formara en el piso rectángulos. Entonces, cada punto, ¿sí? Cada coordenada va a tener una respectiva altura, ¿sí? Que va a ser definido como z igual a f de x, y. Y a ese lo vamos a denominar el dominio de una función en R3. A continuación, el ejercicio nos dice encontrar el dominio de las siguientes funciones. Entonces, bueno, vamos a proceder a encontrar el dominio para esta función en R3. Y lo que debemos saber es que cuando tenemos un logaritmo natural, lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? En este caso x al cuadrado menos y, tiene que ser, ¿sí? Todo lo que sea dentro tiene que ser mayor, estricto, que cero, ¿sí? O sea, no puede ser cero, tiene que ser siempre mayor que cero. Esta función, la función logaritmo natural, se caracteriza, o bueno, se define para todos los valores mayores o iguales que cero, ¿sí? Entonces en este caso simplemente voy a despejar la función, ¿sí? Y me quedará que x al cuadrado es mayor que y. O lo podemos denotar también como y menor que x al cuadrado. Entonces nosotros ya podemos realizar
una gráfica de esa desigualdad, ¿sí? Que va a ser la siguiente. Como simplemente tenemos dos variables, sí, nos interesa es el piso, como lo mencionaba al inicio, me interesa simplemente lo que pase con X y Y, entonces este dominio lo puedo representar geométricamente en el plano cartesiano XY. Y esto será Y, esto será X. Entonces, sé que la función x al cuadrado es una parábola que pasa por el origen, ¿sí? De la siguiente manera, más o menos aproximadamente así. ¿Sí? Esa es la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, lo que me dice este dominio es que va a existir el dominio para esta función para todos los valores donde y sea menor a esta función. Es decir, a estos valores, 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 a estos valores. ¿Sí? Valores estrictos, me dice, ¿no? Valores que estén por debajo de esta curva. ¿Sí? Todos estos valores que están por debajo de esta curva. Es decir, 0, 0 no lo puedo tomar porque si yo reemplazo aquí, miren, 0 y 0 me da logaritmo de 0 y esa es la cuestión, que no existe valores, entonces yo tengo que tomar es valores que estén abajo. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, si yo tomo este punto que es 0 en x menos 1 en y, ¿sí? Entonces, miren, reemplazo acá 0 en x, que sería 0, menos 1, que será 1, entonces me cumple esta condición. El punto 0,0, ¿qué pasa? 0 en x, 0 en y me da 0 y estrictamente me dice la función logaritmo que está definida para todos los valores mayores, ¿no? Mayores estricto que 0. Entonces, como podemos ver en este pequeño ejemplo, así podemos encontrar el dominio de una función en R3. Y también podemos representar su dominio. A continuación vamos a realizar otro pequeño ejemplo de estas características. A continuación vamos a resolver el segundo ejercicio del dominio de una función en R3. Entonces, como tenemos una fracción, entonces lo primero que debemos encontrar es los valores que me hacen que el denominador se haga cero. Entonces vamos a encontrar el primero. X al cuadrado, ¿sí? Más, vamos a agrupar las X. En este caso será entonces menos 2X más Y cuadrado. ¿Sí? Vamos a completar cuadrado y tenemos X menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más Y cuadrado. Y esto será igual a X menos 1 al cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Ahora el siguiente factor, que será 4X menos X al cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. Podemos multiplicar esto por menos 1, ¿sí? Entonces va a quedar menos 4, va a quedar positivo. Ahora agrupamos también los valores necesarios, X al cuadrado menos 4X más Y cuadrado.
igual a cero, que eso es lo que me interesa, ¿no? Los valores que me determinan el denominador. Ahora también, igual que en el ejercicio anterior, vamos a completar cuadrado, x menos 2 todo elevado al cuadrado, menos, si no, 4, sí, pero ese de 4 lo voy a poner de una vez al final. Entonces, igual a 4. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos circunferencias, una de centro en -1, 0, y la otra de centro en -2, 0. Entonces, vamos a realizar el plano cartesiano. Entonces, la gráfica va a ser aproximadamente de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Entonces, voy a tener aquí un punto 1, un punto 2, 1, 2. Entonces, tenemos primero, ¿sí? La ecuación número 1, ¿sí? La ecuación número 2. Primero, la ecuación número 1 nos dice que tiene como centro 1,0, ¿sí? Más o menos aquí, y radio 1. Entonces, tenemos radio 1, más o menos aproximadamente nuestra circunferencia es esa. Y nuestra circunferencia número 2 nos dice que tiene radio en 2,0, es decir, aquí 2,0, y tiene un radio 2. Es igual a 4, ¿no? Pero es como si tuviera 2 a la 2. ¿Sí? Entonces va a ser de la siguiente manera aproximadamente nuestra circunferencia. Sí, ahí aproximadamente, más o menos. Esa va a ser nuestra pequeña circunferencia. Entonces, yo debo ver qué dominio es el que me sirve para determinar esta función. Entonces, por lo tanto, voy a tomar valores como, por ejemplo, 0,1. ¿Sí? Perdón, 1,0. Entonces, miro aquí, plazo en x 1 y en y 0. Entonces, sería -1 y acá sería y si nos damos cuenta aquí sería entonces 1, 0, -2. Entonces 1 menos 2 sería -1. ¿Sí? Primer valor negativo. Y acá entonces 1, 4. 4 aquí, -1. Entonces sería un valor negativo. ¿Sí? Acá me da un valor negativo y acá un valor positivo. Entonces la multiplicación de estos dos valores me da un número negativo. Y en esta raíz, ¿sí? Esta raíz es cuártica, pero es como si estuviera elevado 2 a la 2. Entonces también tiene que ser, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, para estos valores no me sirve. ¿Sí? Entonces descartada la bolita aquí. Ahora tomo otro valor, por ejemplo, el valor 0,1. ¿Sí? Este valor que está aquí. Entonces, en x0, 0, 0, 1, 1, muy bien. 0, 0, -1. También es un valor negativo, es decir, que los valores de afuera tampoco me valen. Entonces voy a tomar otro valor, ¿sí? Otro valor que está por acá, que es 3,0. 3,0, entonces aquí me da 9,
Menos 6, un valor positivo. Aquí me da 12. Menos 9, sí, que es un valor positivo. Entonces, como podemos darnos cuenta, el único dominio que nos sirve será todo este que está al interior de esta circunferencia. ¿Sí? Nos sirve simplemente los valores que están dentro de esta circunferencia. Y así podemos determinar el dominio gráficamente de una función en R3.